por eso me demoré un poquito más. Pero aparentemente ya estoy y podemos dar inicio a la clase. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, profe. Bien, muchas gracias por la paciencia, aquellos que la tuvieron. Vamos a iniciar entonces la clase. Bien, hoy día, curso contabilidad, voy a sacar yo mi video para evitar el consumo de banda ancha, así que no se pierden mucho, no voy a estar ahí disponible. Curso contabilidad, clase 2. Hoy día, ¿qué vamos a ver? Hoy día vamos a ver cosas que son relativamente sencillas para ustedes, de un manejo muy apropiado, yo creo. Y vamos a ver qué puede ser interesante de ellas para ir revisando. Y que dice relación con los siguientes temas. Uno de ellos es el tema relacionado con fondo fijo, fondo por rendir. Luego vamos a ver la conciliación bancaria. Luego vamos a ver el tema asociado a propiedades, planta de equipo o activo fijo, activo disponible, inmovilizado. Esos serían los tópicos que veríamos hoy día y creo que nos va a alcanzar justo el tiempo. La próxima clase definiremos cuáles son los tópicos que vamos a incorporar. Yo los conozco, pero en su momento se los voy a indicar. ¿Ya? Entonces, en razón del tiempo, vamos avanzando. Lo primero que vamos a ver es el fondo fijo y el fondo por rendir. En términos generales, muchas veces esto logrando esta relación entre lo financiero y lo tributario. Y viendo la relación financiero-tributario, desde el punto de vista de entender lo que pudiera significar dejar algunas cositas dando vuelta o que uno pueda, o el efecto que esto pueda tener dependiendo del tipo de régimen al que usted esté acogido. Entonces usted tiene que ir asociando estos temas de acuerdo a los antecedentes que yo lo voy pasando acá. Primero, identificar la diferencia entre cada uno de ellos. Lo primero, indicar que ambos son egresos de caja. Esa es la naturaleza cuando se asignan estos fondos que tienen la característica de egreso caja, pero que financieramente y tributariamente son parte del resultado, y el resultado tributario en la renta líquida y en la base imponible, solo cuando se rinden. Y esto recordando por qué, porque usted tiene un egreso, efectivamente un flujo, pero no todos los flujos son los que van a resultar en la base imponible, sino son aquellos resultados que están relacionados con el resultado de acuerdo a lo señalado entre el artículo 29, el 33 de la ley de la renta y el 14 combinados. Entonces no es cualquier flujo. El fondo por rendir, a diferencia del fondo fijo, la naturaleza es que el fondo por rendir asigna parcialmente estos fondos con una asignación y con un fin determinado. Eso significa que puede que se entreguen los fondos como puede que estos no sean entregados, pero usted finalmente va a rendir un desembolso el cual está realizando en nombre de la empresa. En cambio, el fondo fijo tiene una asignación más de carácter permanente. Ya está asignada a usted en una cantidad determinada y lo que tiene que asegurar la empresa que usted mantenga esa cantidad y usted tiene que asegurar que esa cantidad la mantiene. ¿Para qué? Para cubrir las eventualidades que tiene la empresa. Para entender esto en el reconocimiento vamos a ver unos ejemplos muy sencillos y de ahí vamos a ir avanzando respecto a la materia, esta es la parte siempre con lo más sencillo. Y lo que vamos a decir es lo primero, que un ejemplo en términos de fondos por rendir, podemos decir que el 1 de enero del 2020, la empresa le asigna a un trabajador, por ejemplo, el señor Tapia, dice un fondo por rendir para la compra de unos repuestos. Esa compra de los repuestos lo que está indicando de manera específica es que le está asignando un fondo para una tarea específica. A lo mejor que usted salga a comprar, como no se conoce el monto, la cuantía y dónde se puede comprar, porque a lo mejor está ubicado en un lugar donde es de difícil acceso, usted no tiene crédito, hay muchas condiciones por las cuales esto se genera. Entonces, imagínese le dan ese fondo por rendir para que usted salga a la compra. ¿Qué puede ocurrir? Que finalmente usted salió en busca, en la compra de esto, y lo que le puede ocurrir es que finalmente se encuentra con que lo que usted fue a comprar, bueno, coincide con el monto de lo que usted le entregaron. Segunda alternativa que vamos a ver, que usted le entregaron un monto y la rendición finalmente es por un monto mayor, por lo tanto le salió más caro. Entonces tiene dos opciones: o vuelve a la empresa para que le asignen más fondos, o usted voluntariamente le facilita los fondos a la empresa
para poder, ¿cierto?, ejecutar la acción en la que le fue encomendada. Y por último, el trabajador entrega una rendición por un monto menor, y en este caso 475.000 pesos, y por lo tanto usted rinde. Y finalmente a usted le salió menos del monto de dinero que le dieron, porque le dieron un poquito por si acaso. En la contabilización, lo primero, cuando le entregan y este monto es asignado por el mismo monto, bueno, ¿qué vamos a tener? Primero que el 10 de enero vamos a tener un fondo por rendir, que se hace nuestro activo. El reemplazo del flujo. El flujo, aquí hay un flujo y un egreso, en términos de flujo, que está dado desde el momento que usted le asigna en el fondo. Eso es lo primero. ¿Ok? Ahí está la asignación del fondo de los 500.000 pesos. Segundo, el ejercicio indicaba que usted rendía estos fondos y usted rinde el 10 de enero, decía, el gasto por el supuesto repuesto que usted fue a comprar y disminuye ese fondo a rendir por los 500.000 pesos. Y se cierra el fondo, se cierra aquello que usted asignó de alguna manera para poder ejecutar esta acción. La pregunta, y de esta contabilización muy sencilla que está aquí frente a nosotros, es poder preguntarse, bueno, la pregunta es, ¿cuándo esto es definitivamente flujo? Es flujo para efectos de considerarlo, por ejemplo, como parte de la base imponible. Porque el flujo salió aquí el 10 de enero, perdón, el 1 de enero, cuando se asignó el fondo por rendir. Pero, a su vez, yo lo rendí el 10 de enero. Entonces, ¿cuánto flujo? La pregunta, si esto fuera, no sé, el 1 de enero, el 10 de enero, me da lo mismo, pero si esto fuera en diciembre y la rendición fuera en enero, la pregunta sería cuándo es el flujo para poderlo considerar dentro de la base imponible o dentro del resultado de lo que me corresponda considerar. La respuesta aquí es muy sencilla. El flujo, siempre para que vaya a la base imponible, es cuando es flujo y está relacionado con el resultado. Desde el punto de vista de la RLI, es cuando se genera el gasto. Por lo tanto, si yo lo tengo que considerar para efectos de la RLI, para mí va a ser el gasto el 10 de enero. Y cuando va a ser flujo, también va a ser el flujo el mismo 10 de enero, porque la salida de recursos ya lo tengo. El gasto se reconoce porque se ejecuta en esa fecha. Por lo tanto, si esto me ocurriese entre el, no sé, el 30 de diciembre de un año y la rendición se hace el 10 de enero, mi problema sería que el flujo de fondo lo tendría durante un año y el efecto que tendría sobre la base imponible tendría que ser en el año siguiente. O sea, le salió más caro. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Tenemos que la misma contabilización de la asignación del fondo por rendir y ahora viene la rendición. Esta era la misma fecha, lo único que cambiaba era el monto, la cuantía del gasto. El gasto que va a reconocer usted, 625.000. El fondo por rendir, 500.000, que es lo que le asignaron a usted. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Lo que usted va a tener que pagar, ¿cierto? Le va a tener que pagar a esta persona que le está rindiendo por diferencia para poder cubrir la diferencia que él pagó de más, que son los 125.000. Nuevamente, cuando es flujo, tuvo un flujo de efectivo el 1 de enero, tuvo otro flujo efectivo el 10 de enero, pero el flujo que se considera para efectos de la base imponible para el contribuyente 14 de 3 y de 8 es aquel que se relaciona con el gasto, por lo tanto, en este caso sería el 10 de enero. ¿Okay? Ojo, en esta situación, si esto fuera asignado en diciembre y esto fuera reconocido en otro periodo distinto. O si esto fuera reconocido durante el año y no fuera rendido y pasara para el año siguiente. Ahora, ¿cuál es la ventaja aquí? Con respecto a cualquier cosa. Imagínese que usted le asigna este fondo por rendir en septiembre y usted no lo vendió, se lo olvidó. Entonces la pregunta sería a lo mejor ¿hasta cuándo lo puedo rendir para considerarlo dentro de la base imponible? Bueno, la diferencia en teoría con llevar contabilidad, que como usted lleva contabilidad al día, lleva un folio y en teoría usted no mete folio entre medio, ¿cierto? Y esto lo hace de manera correcta, por lo tanto termina el 31 de diciembre, empieza la contabilización de enero y esto se lo viene a rendir en febrero, marzo. La pregunta sería ¿hasta cuándo puedo yo reconocer eso como parte de la base imponible? Del año, ¿cierto?, en que finalmente debe haber sido rendido.
La fortuna es que para aquellos contribuyentes que no lleven contabilidad, que no sean del 14 de 3 con contabilidad completa, ni tampoco sean del 14A, es que lo único que los va a marcar en términos de la información va a ser las declaraciones juradas que van a tener que presentar a contar del mes de marzo. Por lo tanto, en teoría uno podría decir hasta el mes de marzo del año siguiente para poder ajustar la determinación de la base imponible de un flujo que finalmente ocurrió en un periodo anterior. Ahora, la pregunta inmediatamente que ocurriría sería, ¿qué estoy imaginando? Esto es el 1 de diciembre del 2020 y usted lo fue a rendir el 10 de enero del 2020. ¿Okay? Entonces la pregunta a usted, ¿cómo le van a generar una diferencia en el pago en el año siguiente? Su problema es que el gasto para el año que está reconociendo el fondo va a ser solamente por el primer flujo que le asignaron. En cambio, el saldo que está pendiente va a corresponder a cuando usted tiene efectivamente el movimiento de flujo relacionado con el gasto, o sea, los 125.000 de crédito. Es como si usted tuviera una compra al crédito, 500.000 al contado durante un primer año y el segundo año la compra del crédito, los 125.000 restantes. Espero que se haya entendido la idea, la voy a volver a repetir, porque esto tiene, en teoría, un sustento. Vamos a la siguiente alternativa. Y que la siguiente alternativa es cuando yo hago la rendición, pero gasté menos de lo que debía rendir, de lo que me dieron como fondo por rendir. Que en este caso fueron 475.000 pesos. En ese caso, ¿qué le ocurre? Bueno, igual que en el caso anterior, tengo la asignación, el 1 de enero, el fondo por rendir, banco. Segundo, me llega el fondo por rendir, ¿cierto? Perdón, me lo entregaron ya, ahora yo tengo que hacer la rendición. Hago la rendición, el gasto correspondiente por los 475.000. Yo devuelvo el flujo, ¿cierto? Que es la devolución del dinero, el saldo de los 500 que me quedaron, los 25.000, y cierro el fondo por rendir por los 500.000. Finalmente, ¿qué es lo que voy a poder reconocer, ¿cierto? Como parte del flujo que va en la base imponible, los 475.000. Aquí no tendría el problema, inclusive uno podría preguntarse si esto generaría algún problema, si esto se hace con posterioridad o al año siguiente. Yo no sé si se entiende esa idea, pero lo voy a explicar aquí. Esto es como si yo dijese lo siguiente. Esto se asignó, como ejemplo distinto al que estoy mostrando precisamente ahí, esto se asigna el 15 de diciembre, ¿okay? Del 2020. Y luego usted lo que hace es de alguna manera rendirlo el 15 de febrero a lo mejor del 2021. ¿Okay? Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría aquí? Se me movió el... Ahí está. ¿Qué ocurriría aquí? Aquí no es flujo, a pesar de que tengo la salida de banco, porque todavía no se ejecuta el gasto. ¿Bien? Por lo tanto, ahí no ocurre. Segundo, cuando yo rindo, el problema es que estoy rindiendo en un año distinto al que corresponde al gasto, porque el gasto, lo voy a anotar aquí también, el gasto es del 2020. Entonces la pregunta, ¿cuándo es flujo para efectos de la determinación de la base imponible? Entonces la facilidad que yo tengo, al menos con respecto a esta rendición, cuando yo estoy determinando la base imponible, ya sea bajo el 14 del número 3 o del número 8, es que esto sería base imponible perfectamente durante el año 2020. Y tengo como plazo, de alguna manera, por el hecho de que no tengo que llevar contabilidad. Usted tiene que llevarse un registro, que es el registro de ingreso de egreso, y ahí sí lo tiene que controlar, pero le da mayor facilidad y mayor flexibilidad en términos de reconocer eso dentro de la base imponible del año 2020. No era así en el caso anterior que vimos, donde quedaba un saldo que solamente podía reconocer una parte durante el año 2020 y el otro saldo en el año 2021. ¿Por qué? Porque se generaba una suerte de crédito.
Veamos ahora la situación del fondo fijo. El fondo fijo, dijimos la naturaleza, es un fondo permanente, por lo tanto, la persona siempre tiene que mantener el saldo. Esa es la naturaleza del fondo fijo, que este no varía. Entonces aquí tenemos que el 1/10 del 2020 la empresa le asigna a un trabajador un fondo fijo por 500.000 pesos y se ven enfrentados a las tres siguientes situaciones. Uno, que el trabajador entrega una rendición por gastos menores de 440.000 pesos. Dos, que en otra fecha distinta, el 12/11, y distinto a la anterior porque es la alternativa, el trabajador entrega una rendición por gastos menores por 540.000 pesos. Y otra alternativa C, el trabajador deja la empresa y debe devolver el fondo asignado. Tengo esas tres alternativas para analizar. Vamos viendo la primera. Yo le asigno el 1/10 y él rinde el 31/10. Y aquí vamos a ver la diferencia en la contabilización que vamos a tener entre el 1 y el 31, que es la fecha en que él rinde. La contabilización el día 1, voy a asignar el fondo fijo. El fondo fijo sigue siendo un activo. ¿Sí? Es un activo. Ahora, muchas veces hay que tener cuidado con este fondo fijo, porque el fondo fijo puede tener una naturaleza que puede ser distinta a la de un activo. Vamos a ver si, si tenemos aquí el caso, lo mencionamos. Entonces, lo que decíamos aquí era que teníamos el fondo fijo, esta cuenta de activo, la asignación de los 500.000 pesos, sabemos a quién, y la persona que debe mantener esos 500.000 pesos para satisfacer distintas necesidades que puede tener la empresa de manera permanente, dado que, no sé, no hay siempre firma, son gastos de tipo menor, hay distintas situaciones que me permiten utilizar eso. ¿Qué es lo que tengo? Los 500.000 y la disminución del banco. Perfecto. Y luego la rendición. Cuando yo rindo, voy a rendir para lo que fue a gastarse. Supongamos que un gasto también en repuesto, gasto los 440.000 pesos. El fondo fijo se va a disminuir en 440.000 pesos. Y el fondo fijo puede tener que reponerlo de manera inmediata. Sin duda, lo más probable es que con un desfase. Porque entre que yo recibo el fondo, se rinde, se revisa, y que luego yo le devuelvo la plata, porque yo lo que tengo que asegurar, recuerden, es que él siempre en el fondo permanezca con los 500. Él desde el momento que tenía el 500 y me rendió 440, él le quedaban como saldo 60.000 pesos, por lo tanto yo tenía que reponerle los fondos, y esto es lo que ocurre aquí. Cuando se genera el gasto se genera aquí. ¿Okay? Cuando el flujo se ve relacionado con el gasto. El flujo fue anterior, pero se relacionó con el gasto cuando efectivamente yo lo realicé. Y principalmente lo rendí, porque una cosa es que lo ejecute y otra que lo rinda. Y normalmente estos gastos son de tipo menor y están asociados más a la emisión de boletas que a la emisión de factura. Porque si fuera la emisión de una factura, tal vez tendría resuelto ese problema. La segunda situación decía relación con que este trabajador ahora entrega una rendición por gastos menores por un monto mayor al que tiene asignado. Y eso puede ocurrir en mala política porque en teoría lo que se tiene que asegurar es que las rendiciones se ejecutan antes de llegar al punto de quiebre. Y el punto de quiebre es aquel punto del que uno sabe que le van a quedar recursos disponibles mientras se demora en devolverle la plata del fondo fijo. Ahora aquí, ¿qué puede haber ocurrido? A lo mejor que precisamente el valor de lo único que compró era de un valor mayor que el monto que tenía asignado. Entonces, frente a eso no había caso que se pudiera programar. ¿Qué ocurre ahí entonces? Bueno, vamos a tener, esto se rindió el 12/11, por lo tanto, hay la diferencia que vamos a tener la asignación el 1/10 del fondo fijo, de este activo, y el día 12/11 vamos a tener el reconocimiento del gasto por repuesto. Si uno ve el reconocimiento del gasto por repuesto, en este momento voy a asignar el gasto por el repuesto por 540.000 pesos y un fondo fijo por 540.000. Entonces, si uno se basa exclusivamente en que el fondo fijo tiene la naturaleza de un activo, lo que si bien es cierto es concreto, mientras usted mantiene los recursos, cuando usted revisa la contabilización hasta aquí, hasta este punto, se da cuenta que el fondo fijo tiene una naturaleza acreedora. Entonces usted podría decir que el activo tiene un saldo erróneo porque su saldo es de menos 40.000 y eso es inconsecuente. Y la verdad que eso no es inconsecuente, sino que la naturaleza de este fondo fijo, tal como se lo indiqué anteriormente, cuando le estaba indicando entre comillas que era un activo, es porque el fondo fijo
En la medida que yo le deba los recursos a la empresa, es un activo, pero en la medida que la empresa me deba los recursos a mí, finalmente lo que tiene es un pasivo. Por lo tanto, puede tener esa doble naturaleza, va a depender exclusivamente de los saldos. Es como cuando usted tiene una cuenta banco y se sobregira. Entonces pone un saldo negativo de activo, y la verdad que no es un saldo negativo de activo. Lo que pasa es que usted tiene una obligación de la cuenta corriente, y eso es un pasivo que usted reconoce. Entonces, en este instante, lo que tiene finalmente es un pasivo por el saldo que tiene, entendiendo que aquí la rindieron y usted todavía no le devuelven el dinero. Entonces, lo único que se está diciendo, se reconoció el gasto y tiene una deuda de 40.000 con la persona que tiene asignado el fondo fijo. Perdón, aquí me salté. Tiene una deuda de 40.000 pesos con la persona que tiene asignado el fondo fijo. ¿Qué es lo que se hace con posterioridad? Que lo puse el mismo día, pero normalmente tiene un desfase después de la revisión de los antecedentes, porque lo más probable es que el gasto no sea solo uno, aquí nos pusimos el caso que fuera uno, sino que son muchos. Voy a encontrar que el fondo fijo puede tener que reponerlo, y lo voy a reponer en su totalidad. ¿Por qué? Porque voy a devolver los 40 que están en deuda y voy a dejar claro los 500 que tiene asignado por política dentro de la empresa. Y eso le va a significar una salida de recursos de 540.000 pesos a la empresa. ¿Cuándo flujo? Bueno, cuando tengo el gasto. ¿Qué pasa? Y esto es igual que en el caso anterior. ¿Qué ocurre aquí cuando tengo la siguiente situación? Y aquí vamos a mostrar el ejemplo, que antes no lo vimos, pero aquí lo vamos a ver. Ocurre la siguiente situación. Usted esto lo hizo el 1/10, perfecto. Entonces después lo rindió, no el 12 del 11, sino que usted lo rinde el 15 de febrero del 2021. Si lo rinde el 15 de febrero del 2021, y esto solo le podría ocurrir, por eso lo menciono, en la medida que la persona que le está rindiendo esto lo hace fuera de plazo. Entonces, si le rinde el 15 de febrero del 2021, la gracia que tiene esto es que finalmente aquí usted del gasto va a tener un gasto reconocido en la base imponible para el año 2020 de 500.000. No de 540.000, solo hasta 540.000. Aunque lo haya rendido el 15 de febrero, recuerden que lo único que le va a poner de alguna manera la pistola en el pecho va a ser cuando usted tenga que entregar las declaraciones juradas. Y va a tener un saldo que va a ser el gasto que va a ir a la base imponible, pero del año 2021, va a ir a la base imponible del 2021, base imponible del 2021, que va a corresponder al saldo. El saldo, ¿cierto?, cancelado el año 2021. Esos 540.000, ahí recién van a poder ir los 40.000 pesos a la base imponible de la empresa. ¿Y eso por qué? Porque el flujo del gasto se hizo el año 2020 y usted lo pudo registrar porque lo alcanzó a meter dentro del ingreso, ¿ok? Y por lo tanto lo justifica con este flujo el gasto, pero solo hasta los 500. Los 40 no, porque recién se los van a devolver y van a estar incluidos en la salida de este flujo que a usted le va a aparecer en la cuenta corriente en el mes de febrero del año 2021. Por eso ese saldo iría en la base imponible del año 2021. ¿Ok? Esa es la situación. Funciona igual que si usted tuviera una suerte de crédito. Sin serlo, sino que estamos hablando de algo muy sencillo, como es un fondo por renting. Perdón, este era un fondo fijo, si no me equivoco. Aquí el título está mal, aquí es fondo fijo. Le copié los títulos. ¿Ya? Perfecto. Vamos en el segundo. Vamos al tercero. El tercero es el trabajador desvinculado de la empresa. En ese caso, el fondo fijo, nuevamente aquí, fondo fijo, voy a contabilizar la fecha que fue asignado, y segundo, el 15 de diciembre, esta persona no me ha rendido nada hasta el momento, o puede que me vaya a rendir algo. Aquí no agregamos una rendición, sino que dijimos aquí, respecto al fondo fijo, esta persona lo que va a hacer es tener que devolver la totalidad del fondo. Devuelve el fondo que tenía asignado y devuelve el fondo fijo.
¿Qué es lo que puede haber ocurrido? Es que hubiese tenido algunos gastos, aquí lo voy a hacer alternativamente, ¿ok? En la medida que él hubiese tenido algunos gastos. Entonces él va a rendir su gasto, va a devolver el saldo de dinero y va a cerrar el fondo fijo que él tiene asignado. Supongamos que, para este ejemplo, tenía gastos por 200.000, devuelve el saldo en dinero, 300.000, ¿cierto? Estos gastos están demostrados con boleta, factura, lo que él tenga a mano, y cierra con los 500.000. Esto, como alternativa, lo insisto, porque el ejemplo está planteado desde el punto de vista de que devuelve la totalidad y no tiene un gasto. Entonces aquí lo pongo como alternativa en la medida que él tiene que reconocer algún gasto de tipo general para la empresa. Ese sería el tercer efecto. Bueno, entonces se dan cuenta, aparte de no ser algo complejo el fondo fijo ni el fondo por rendir, lo que hay que conocer es que finalmente tiene un efecto sobre la base imponible que puede ser diferenciador, sobre todo cuando no se terminan de rendir los fondos a fin de año y pasan para el año siguiente. Y eso va a depender exclusivamente de si el fondo tiene un desembolso, un gasto mayor, un ingreso mayor, que el que tiene asignado. Eso es lo que me va a generar tener que postergar un flujo de un periodo a otro porque no fue rendido en tiempo y en oportunidad. Segundo tema, si es que no hay alguna duda o consulta aquí, vamos a pasar a conciliación bancaria. En la conciliación bancaria, otro tema muy sencillo, consiste en la ejercitación del concepto de conciliar fondos que tienen la naturaleza y la característica que me permiten identificar al 31 de diciembre en la situación financiera que se encuentra la empresa. De manera que sus ejecutivos puedan tomar las decisiones que están relacionadas con qué. Con qué fondos tengo comprometidos, qué fondos me van a llegar y cómo puedo abordar la situación en el muy corto plazo. Para eso sirve la conciliación bancaria. Es para entender que los saldos que yo tengo en la cuenta banco no necesariamente son los fondos que tengo disponibles para la actividad y el negocio. Por eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué es la conciliación bancaria? La conciliación bancaria es conciliar saldos. Eso es lo primero. Los saldos a los que se refiere esto son los saldos de banco. ¿Y de dónde surgen los saldos de banco? Bueno, existe un saldo de banco que está en la empresa. Y si está en la empresa, ¿dónde lo voy a encontrar? Si soy una empresa que está bajo el régimen 14A o 14B número 3 con contabilidad completa, va a ser muy sencillo porque lo voy a encontrar en la cuenta banco. La pregunta va a ser dónde voy a encontrar este saldo si yo no tengo contabilidad completa, si no tengo contabilidad simplificada. Voy a tener que tener separado un libro de caja que esté relacionado con los movimientos de caja o de banco, o libro de caja por cada uno de los bancos para que me puedan coincidir los saldos. Esa sería una forma de control, por ejemplo. Si tengo 5 bancos, voy a tener que tener 5 libros de flujo en conjunto para después centralizarlo en un libro único de caja que se me exige. Existe un saldo también en la cuenta corriente del banco. ¿Dónde se encuentra? Bueno, en la cartola. Voy a ver el saldo, ¿cierto? Pido la cartola o finalmente accedo por internet. No siempre uno habla de acceder a internet, porque muchos tienen cuenta corriente, pero no acceden a internet por un tema de costo, porque muchas veces te cobran. Muchas veces es gratuito, pero muchas veces también te cobran por acceder a internet y ver los saldos. Entonces uno tiene que estar pidiendo constantemente las cartolas al ejecutivo. Por lo tanto, se me va desfasando de alguna manera la información, el ir viendo la información el día a día. ¿Por qué se debe conciliar? Porque los saldos que yo tengo, ya sea en el registro de banco o en la cuenta banco que tengo en la empresa, va a ser completamente distinto, no siempre, pero pudiera serlo, respecto al saldo con que me encuentro en la cuenta corriente. ¿Y eso debido a qué? A muchos factores. Y dentro de los factores, principalmente que uno va a ver, los vamos a mencionar en la siguiente lámina que viene a continuación. Antes vamos a decir y vamos a mencionar y ver si hay algún efecto tributario producto de la conciliación bancaria. Y la verdad es que sin quererlo sí lo tiene por los movimientos que están presentados durante años, respecto al reconocimiento del egreso o gasto. Lo mismo que los ingresos percibidos. ¿Por qué? Porque la pregunta que surge es qué pasa con todos aquellos cheques que yo giré para pagarle a un proveedor, pongamos como ejemplo, entre el 24
antes de Navidad, del 24 de diciembre hasta el 31 de diciembre, y no fueron cobrados en el banco. Entonces la pregunta es si eso es o no un ingreso que puede ser reconocido como gasto dentro del año, o tengo que pasarlo para el año siguiente. Lo mismo si a mí me pagaron, y me pagaron con un cheque, y yo no alcancé a depositarlo porque me lo pagaron el día 29, 30 era fin de semana, 31 feriado, y por lo tanto no podía, el feriado bancario, no podía depositarlo, me quedé con el cheque. La pregunta es, ¿ingreso lo reconozco en el año en que me llegó el cheque? ¿O lo reconozco cuando lo deposito? Bueno, son preguntas desde el punto de vista tributario que se deberán poder responder y tienen una incidencia sobre el tema tributario dentro de la conciliación bancaria. ¿Puedo tener un saldo banco distinto a la base imponible? Dice, un saldo banco distinto a la base imponible. ¿Por qué hace esta pregunta? Porque recuerden que la base imponible se confecciona en base a flujo. Y la respuesta es sí, porque todos los flujos no son gastos y por todo aquello que está pendiente de cobro. ¿Esto a qué se refiere? Hay que, ya lo mencioné anteriormente, y que usted tiene que tener presente que cuando le hablan de flujo o de movimientos de caja o de banco, en general asociado al 14D, número 3 y número 8, se refiere a aquellos que se relacionan con el gasto, no aquellos que son flujo por ser flujo, pero que corresponden al pago de una deuda, y una deuda que no sea de aquellas que son de una compra, sino que una deuda bancaria, cuando uno paga un crédito y paga una parte de la deuda original de lo que le prestaron y lo está devolviendo. Entonces, por eso es de cuidado y no coincide necesariamente el saldo banco con la base imponible, a menos que todos los flujos, ¿cierto?, que tenga son solo gastos o pagos que están relacionados con proveedores, y los ingresos son pagos que tengo, que recibo, o son pagos de clientes. Sería la única situación en la que se podría dar que el saldo que tengo en banco es coincidente con la base imponible, porque todo ello se relaciona con un efecto, un resultado. Los registros de banco en una empresa. Bueno, la cuenta banco siempre va a estar en el mayor contable si es que yo llevo una contabilidad. Si yo me acogí voluntariamente al 14D número 3 con contabilidad simplificada o estoy en el D8, la verdad que lo más probable es que no lleve contabilidad. Porque si llevo contabilidad, la pregunta es ¿cómo lleva la contabilidad? Si la lleva financieramente como es correcta, no va a tener problema. Pero si la trata de llevar tributariamente como siempre lo ha hecho, se va a encontrar que su contabilidad y su balance que va a presentar, sus saldos van a tender a ser prácticamente cero en su totalidad y va a tener un balance muy pequeño respecto a la composición de los distintos saldos. Y en paralelo usted podría estar llevando un registro, ya lo hablábamos del registro de movimientos de caja, por ejemplo, como registro de flujo, perdón. Ese registro lo podría llevar por banco y ahí podría tener un control, ya que no está llegando la contabilidad. ¿Okay? Entonces lo va a tener que tener por cada banco que tiene la empresa o por cada empresa que tiene dicho banco, de las que componen el grupo de empresas que tiene la sociedad que usted está realizando. En cambio, el estado de cuentas bancarias o movimiento de cuentas corrientes, ahí usted le va a mostrar todas las entradas que tuvo en efectivo por depósito que hizo usted, que le hizo un tercero, los cheques depositados por usted, depositados por un tercero que puso un cliente. Inclusive hay gente que no está relacionada con usted y le deposita en la cuenta corriente, de repente aparece plata que no es suya, aparece un rato y al rato de repente se la sacaron, aparece todo eso. Hay transferencia y pago de cheque que hace usted mismo, ¿cierto? Transferencia es facilitador, los cheques le permite un juego con los flujos, ¿cierto? Porque usted paga y en el fondo le dice, bueno, cóbralo en 30 días más, o de alguna manera le da un par de días por lo menos si lo paga un viernes después de las 2 de la tarde, o si lo paga un jueves y el viernes feriado ya tendría que cobrar el lunes, y por lo tanto en ese periodo le da una holgura de flujo en la medida que tuviera que hacer otro desembolso y confiar en un depósito que tiene la semana siguiente, etcétera. Transferencias que usted realizó a través del banco, sin duda que son las más sencillas, más fáciles y facilita toda la historia de lo que estamos hablando acá. Pero no todos lo realizan. ¿Qué es la conciliación bancaria? Es el proceso que se realiza para hacer concordar los saldos bancarios que la empresa tiene en el banco, cuenta corriente, con el saldo que tiene en el libro mayor de banco correspondiente. Esa es la idea de conciliar. Ver y explicarse cómo coinciden dos saldos si son distintos. Es raro porque uno habla de coincidir, hacer coincidir.
Entonces, el hacer coincidir no significa que se llegue al mismo valor, sino significa a través de distintos movimientos cómo explica que de un valor llega a otro valor. Y por lo tanto, cuando llega de un valor a otro valor, hace que sean consistentes ambos valores. ¿Qué elementos debe tener en consideración para realizar de una manera efectiva el proceso de conciliación bancaria? Bueno, primero contar con la cartola, sea a través de internet o solicitar al ejecutivo, y el libro auxiliar de banco, si es que lo tiene, y el libro auxiliar considerándolo de la siguiente manera, ya sea como la cuenta banco o como un auxiliar que usted lleva por separado, porque lleva contabilidad simplificada y donde lleva el reconocimiento del movimiento de la cuenta banco como flujo. A su vez, los distintos movimientos de transferencia realizada, cheques, depósitos, cargos, abonos que se realicen en el banco. Esos son principalmente los componentes que uno logra identificar. ¿Qué causa diferencias entre un saldo que yo pueda tener en mi mayor o en mi registro en la empresa o versus lo que yo pueda tener en una cartola? Uno, los depósitos en tránsito. Los depósitos en tránsito son aquellos que en teoría todavía no llegan al banco. Y no es porque alguien se demore en caminar y no llega al banco, no lo logra depositar. También se puede dar, es como cuando uno tiene una persona que hace los trámites en el banco, un administrativo, yo le entrego los cheques para que los deposite dentro de las distintas actividades que él realiza, no alcanza a llegar al banco, y el último día del mes, o del cierre del estado financiero, el 31 de diciembre, o del 30, por el feriado que es el día siguiente, o del 29 si fue un fin de semana, o 28, etcétera, la combinación que sea, pero finalmente que no lo alcanzó a depositar, quedaría como un depósito en tránsito, o sea, finalmente para el año siguiente. Y la pregunta, igual que en el caso anterior ya lo mencionamos, bueno, ¿y eso lo voy a poder considerar como ingreso o no? ¿O eso me facilita que no reconozca un ingreso en la determinación de la base imponible? Lo vamos a ver. El depósito en tránsito más común es que finalmente yo me quede con un cheque que me pagaron, hoy día me fueron a pagar, hoy día viernes, en la tarde, 2 de la tarde, viene y me dice, ¿cuánto le debo? Me dice el cliente, le gira un cheque y se lo deja y aquí está la plata. Y mi problema es que el lunes es 31. Entonces, fin de semana, más el lunes que es 31 de diciembre, después el 1 de enero, voy a tener problema el martes, por lo tanto recién el miércoles de la otra semana voy a poder ir a depositar este cheque. Y si es que la persona que hace los depósitos lo realiza ese mismo día, sin duda uno le da las prioridades, pero ese sería un típico cheque de depósito en tránsito. ¿Y por qué en tránsito? También porque cuando él me pagó a mí, lo más probable es que en ese instante se generen todos los comprobantes internos, comprobantes de egreso, y a su vez las contabilizaciones, o sea, el movimiento que voy a tener en la cuenta contable de banco, porque me pagó el cliente, voy a extinguir la deuda y voy a aumentar el banco. Y por otro lado, lo que va a ocurrir es que ya sea del 14D número 3 o del número 8, lo que voy a hacer en mi registro adicional, voy a decir, ok, este monto es un aumento de flujos que voy a tener, porque aquí está el cheque. Pero en la realidad, que el movimiento todavía no se ejecuta, el flujo no existe real, todavía no está. Tiene una forma de extinguir la deuda, pero todavía no se ejecuta. Luego tiene los cheques girados y no cobrados. Lo mismo, cuando usted paga, y finalmente hay alguien que tiene mucho dinero, parece, y no manda a depositar los cheques porque los guarda, porque se le quedó en la billetera, porque no lo entregó al departamento que se encarga de eso, administración, para que se lo entregue a la persona administrativa que haga los depósitos. Por lo tanto, finalmente ahí quedó el cheque y no fue depositado. Entonces usted, que fue quien lo giró, para todos los efectos, usted como empresa, si lleva contabilidad completa, va a rebajar la cuenta banco del momento que gira el cheque. No se espera la cartola para su registro, sino la emisión del cheque es la disminución de la cuenta corriente. Y luego tiene que esperar cierto que lo cobre. Con eso disminuye también la obligación que tiene con el proveedor. Bueno, aquí es donde surge la pregunta, bueno, pero si yo lo giré y no se cobró, ¿lo tendré que generar o reconocer como gasto cuando me lo cobren el año siguiente? Si estamos hablando de esta transacción en diciembre, o lo registro al tiro. También lo vamos a ver en los siguientes láminas. Cargo realizado por el banco. Siempre el banco tiene algún tipo de cargo que le va a cobrar porque la línea de crédito, que existe un seguro, que una comisión por la utilización, los intereses que vengan en ese periodo y que usted no los conoce hasta que se los entrega. Entonces no es información que usted hace el cálculo, sino que usted espera la cartola de alguna manera para tener los antecedentes. Y esa cartola puede que usted la saque y la tenga después que está el cierre. Por lo tanto, los saldos no le van a coincidir o va a tener que ajustar en base a esta información.
Dentro de otros cargos existen otros tipos de cargos también, no necesariamente lo que les cobra, sino, por ejemplo, cuando tiene suscrito con el banco un PAC, un PAD, de alguna manera formas de pago, es el banco quien va a pagar a la fecha de vencimiento de una factura. A usted le va a llegar la factura, usted lo va a procesar en un sistema, porque lo tiene registrado en un sistema, a lo mejor, ya sea mediante simplificado, contabilidad completa, el sistema le va a reconocer de alguna manera la relación que tiene yo decía que usted le llegó la factura, entonces usted lo que va a reconocer en algún momento el gasto contra el proveedor desde el punto de vista de los registros, para la 14 de 3 y de 8, no va a tener registrado nada porque no tiene flujo, usted lo que registra es flujo. Por lo tanto, va a tener, de alguna manera, a la espera que el banco le informe. Y cuando el banco le informe, usted va a poder registrar recién el movimiento de los flujos o recién el egreso. Entonces la pregunta, bueno, ahí de cajón es si queda o no considerado dentro de la base imponible de periodo. Bueno, ahí sí va a tener la facilidad porque está en la cartola, quedó dentro del año, al 31 de diciembre lo hizo el banco, o el 30, porque los sistemas corren de manera automática, no podrán trabajar, pero los sistemas están procesando. Por lo tanto, puede que le aparezca el gasto y egreso a su vez, y en ese momento usted lo va a poder registrar. Por lo tanto, va a tener un ajuste que le va a afectar su base imponible y su renta líquida imponible. Y su renta líquida imponible si correspondiese, porque recuerde que el cargo realizado por el banco es un flujo que afecta más la base imponible, pero no le afecta el gasto, porque el gasto cuando le llegó a usted la boleta, la factura, usted lo reconoció. Entonces el gasto desde el punto de vista de la contabilidad completa ya la tiene registrada. Desde el punto de vista de la base imponible, usted no, mientras no sea flujo. Entonces lo que está esperando es que se pague y el banco le avisa cuando se pagó. Porque a veces ellos tienen fechas de vencimiento, a veces la adelantan porque en un fin de semana, por distintos factores, lo adelantan o lo retrasan y uno se entera recién cuando ellos lo pagan. Es más habitual que se adelanten que se retrasen en todo caso. Los abonos realizados por el banco, bueno, el banco puede realizar abonos por distintos motivos. Porque gané intereses, porque me cobró algo, imagínense, no sé, algo que entregué en factoring, entonces me hace un abono por ese monto de dinero. También puede ser porque fue alguien a pagar, un cliente, yo no tengo idea que fue a pagar porque no hizo transferencia, sino que pagó en efectivo o pagó con un cheque a lo mejor. Entonces voy a tener que entrar dentro de la cuenta corriente a ver el cheque y quién fue quien me pagó. Si no me envía copia de él, no voy a tener idea de quién fue el cliente que me pagó, voy a poder sacarlo por deducción, por monto, cuantía. A lo mejor fue un abono y no fue el pago total de una factura. Entonces se presenta una dificultad en la identificación, pero el banco lo tiene registrado y por lo tanto se lo va a comunicar. Errores en los libros de banco de la empresa, claro, porque usted puede que haya puesto un cero de más, un cero de menos en el registro contable. Entonces, el libro banco en la contabilidad o en el flujo inclusive se puede haber equivocado. La única forma de asimilarlo, acercarlo, es compararlo con la cartola bancaria. También hay errores del banco en la cartola. Si el banco a veces usted le deposita dinero, pero también a veces le saca dinero. Y le saca dinero porque se equivocó, porque le cobró una comisión que no estaba contemplada porque usted estaba libre de comisión hace ya un tiempo. Y alguien se equivocó ahí y le cobró una comisión que no existe para usted como cliente. Entonces hay errores de todas partes. Bueno, todos son los elementos que generan diferencias al momento de hacer una conciliación bancaria. ¿Qué es lo que hago? Verifico el registro de los depósitos de la empresa, el estado de cuenta de la cartola y la transferencia recibida, los comprobantes de los cheques emitidos que hayan sido cobrados, las transferencias que se hayan realizado. Verifico los cheques que quedaron en tránsito en la conciliación anterior, porque tuvieron un registro en la conciliación que dicen, no sé, el mes pasado. Entonces tengo que ver en qué situación están hoy día para poderlo ajustar. Determino el origen de los cargos y abonos que se procesan por el banco de la cartola, o sea, saber qué es lo que es, identificar correctamente al cliente para poderlo rebajar con su RUT correspondiente dentro de los sistemas, porque normalmente los sistemas los controlan, no en todo, pero normalmente si tiene un sistema, está en base a los RUT, por lo tanto hace ese control, ese match, para poder tener un control del RUT o de la deuda de un cliente. Detectar cualquier error o omisión cometido tanto por la empresa como en el banco, por lo mismo por cobros que no correspondan o por contabilizaciones que usted se equivocó un dígito, a veces uno cambia los números. Entonces, ve algo, lo transcribe y al transcribirlo le cambia el número. Y como luego usted replica tanto al D como al AB el mismo valor, entonces, si el valor está equivocado, lo más probable es que la contabilización le dé cuadrado por un tema de
ecuación contable, porque no tanto el debe como al haber el mismo valor, pero basta que haya cambiado los números para que esto no le calce. Entonces elabora la conciliación partiendo del saldo de la cuenta banco o del saldo de la cuenta corriente del banco. Usted decide por dónde parte, porque recuerde que tiene dos saldos distintos. Si son iguales, pueden haber dos factores. Uno es coincidencia y otro puede que no tenga mucho movimiento y por eso no se produce. O hace tiempo que no tenga movimiento, por lo tanto es igual y no tiene que conciliar. Pero si son iguales y tienen muchos movimientos, tiene que conciliar para asegurar que en el fondo es porque no tiene diferencia. O si no, es casualidad y se debe a muchas diferencias. ¿Cuál es el tema? Como tiene dos saldos distintos, el del libro mayor banco, del registro banco que usted lleva y la cartola que le entregan, entonces usted tiene que decir cómo hace coincidir estos saldos, partiendo de un saldo de la empresa hacia la cartola o de la cartola hacia la empresa. Y luego que identifica todo esto que vio, usted prepara los asientos o registros de ajuste. Digo asiento para el que lleva contabilidad y registro para el que tiene que anotar en su registro para que le calcen los valores. ¿Y por qué de ajuste? Porque hay elementos de los que mencionamos que van a generar efectos en la contabilidad. Y esos efectos en la contabilidad pueden generar diferencias, no tan solo en la cuenta banco, sino que pueden tener un impacto en la renta líquida imponible y aún mayor impacto lo pueden tener en la base imponible. Entendiendo que cuando me refiero a renta líquida imponible me refiero a contribuyentes del 14 letra A. Y cuando me refiero a base imponible, 14 del número 3 y del número 8. Método de los saldos encontrados, estos saldos que les estoy mencionando yo. Los saldos, ¿cierto?, que son de banco y el otro en una conciliación bancaria. Y saldos encontrados porque se encuentran los saldos. Permite determinar las diferencias. Y se permite esto partiendo del saldo final del estado de cuenta de banco para llegar al saldo final que muestra los libros de la empresa, o viceversa. Lo que les decía, puede ir de uno u otro lado, da exactamente lo mismo, pero usted debe demostrar las diferencias. A modo de ejemplo, el esquema normal y más simplificado en el sentido de presentar una información que permita tomar decisiones es este que está aquí. Hay otro que es más extenso en un esquema donde usted puede adjuntar todos los datos que justifican cada uno de los valores que vaya incluyendo en cada uno de estos ítems resumidos. No sé, en una hoja Excel, usted va poniendo hacia el lado todas las, ¿cierto?, hojas que respaldan el valor de los cheques pendientes de cobro, otro que respalda los abonos realizados por el banco, etcétera, etcétera. Porque comprenderá que si usted quiere presentarle esta información a alguien de la empresa que tiene que tomar decisiones, no le interesa a él a lo mejor que usted le presente los 100 cheques que están pendientes de cobro. Es lo que quiere un resumen ejecutivo para entender cuánto tiene comprometido, cuánto le va a llegar y cuánto es el saldo real que tiene. Entonces, con esta información y en este esquema, resulta muy sencillo de una primera aproximación. Este esquema de aplicación, uno inicialmente es partir del saldo según libro banco de la empresa o según el registro que usted tenga en la empresa. Registro, entendiendo que es 14D número 8 con contabilidad simplificada y D número 3 con contabilidad simplificada. Y libro banco de la empresa, 14A o 14D3 con contabilidad completa. ¿Qué le va a sumar a ese saldo para poder llegar a un saldo de una cartola que, recuerde lo que le dije, que es un saldo que puede ser distinto? ¿Cómo va a llegar a ese saldo? Bueno, primero sumando. ¿Sumando qué? Los cheques que están pendientes de cobro. ¿Y por qué los va a sumar? Por lo siguiente, porque los cheques pendientes de cobro no están rebajados de la cartola, por lo tanto no están en este saldo, y segundo, están rebajados de la cuenta banco de la empresa, porque usted, cuando giró el cheque, rebajó la cuenta banco. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a tener que hacer aquí? Sumar ese valor. ¿Para qué? Para hacer equivalente el saldo que usted tiene en la empresa con respecto al saldo que tiene en la cartola. Como usted está queriendo llegar al saldo de la cartola y en la cartola no está incluido ese saldo, usted lo que hace a esta cuenta contable que usted lo tenía rebajado, se lo suma. Esto que está aquí es extracontable, no necesariamente es contable. Hay algunas partidas que son contables, de ahí vamos a identificar cuáles son. Luego, le suman los abonos realizados por el banco, porque el banco le está sumando cosas. O sea, aquí en esta cartola le aparece sumado a usted. Abonos, ¿por qué? Pagó un cliente, abonos porque usted ganó intereses, o por algún otro concepto. Pero aquí no está, en este saldo. Entonces, para que puedan coincidir los saldos, al saldo de la empresa, lo que tiene que hacer es sumárselo. Porque si usted se lo suma, va a coincidir con la cartola, ya que la cartola sí los tiene incluidos.
¿Qué va a restar? Menos. Va a restar los depósitos en tránsito. ¿Y por qué va a restar los depósitos en tránsito? Porque al banco no han llegado. Entonces en la cartola no aparecen sumados. Pero en la cuenta banco sí. Porque a mí cuando me pagaron con cheque, ¿qué hice yo? Registré el aumento en la cuenta banco y la disminución en la cuenta de cliente, a lo mejor, correspondiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como usted quiere igualar un saldo que lo tiene incluido con un saldo que no lo tiene incluido, a este que lo tiene incluido se lo saca. Está contablemente, entonces le saca los depósitos que están en tránsito. Así le va a poder coincidir este saldo con el saldo de la carta. Cargos realizados por el banco. El banco ahora lo que va a hacer es, por distintos cobros, le va a disminuir la cartola. Van a aparecer aquí disminuido por una comisión bancaria, por un cobro de un PAC, que puede haber tenido, ¿cierto?, los pagos automáticos en la cuenta corriente, etc. Va a disminuir el saldo. Pero acá usted no lo tiene registrado porque eso lo hizo el banco, lo hizo directamente, usted estaba esperando que le informara cuándo, y lo va a ver recién en la cartola, por lo tanto no lo tiene contabilizado aquí. Por lo tanto, si no lo tiene, ¿qué debería hacer? Rebajarlo. Por eso menos. ¿Para qué? Para que coincida este saldo que no lo tiene con el saldo que lo tiene. Luego, más o menos, y en más o menos, porque va a depender de quién está haciendo el movimiento, los errores del banco o de la empresa. Hay errores del banco que pueden sumar y que pueden restar, por lo tanto están aquí incluidos, entonces usted tiene que hacer la misma operatoria respecto a este saldo para poderlo igualar. Perdón, se me cambió la presentación. Para poderlo igualar. O si tiene algún error en la empresa, tiene que determinar cómo le está afectando ese error en términos del ajuste que va a hacer respecto a los flujos. Porque pudo haber tenido un flujo de más, por lo tanto, que rebajó de más acá, por lo tanto, en el banco, cuando lo cobraron está correctamente cobrado, o cuando está depositado está correctamente depositado, entonces usted tendrá que ver si lo suma o lo resta según corresponde. Este es el primer esquema. Un segundo esquema es aquel que dice relación con el esquema cuando usted va desde la cuenta del banco al saldo libre banco de la empresa. Para no verlo, porque no vamos a trabajar sobre este, vamos a trabajar sobre el otro, pero una explicación breve para poder entenderlo. Hay personas que les gusta hacer este tipo de conciliación en base a este saldo, a partir de acá llegar a este otro, que es precisamente al revés del otro, y como es al revés de los saldos, precisamente la forma en cómo se tratan las cuentas que están aquí o los movimientos tienen precisamente el movimiento contrario. Por ejemplo, los cargos y depósitos en tránsito que en el anterior se restaban, aquí están, en esta lógica de partir del banco, de la cartola al banco de la empresa, ahora se suman. Y los que se sumaban antes, aquí se restan. Y cuando es más o menos, bueno, aquí cambia la figura de al revés de menos o más, según corresponde. Esto porque la visión la está viendo precisamente al contrario. Llega el mismo resultado, al mismo. Solamente que la visualización o el análisis que está haciendo es precisamente el contrario, como parte, como encabezado desde la cuenta. Las diferencias de periodicidad son aquellas que generan todas estas diferencias. Porque cuando usted gira en cheque, inmediatamente usted lo resta el talonario de cheque, lo resta del control que usted tiene contable, el egreso que usted procesa, y eso no significa que esté cobrado. La empresa agrega de inmediato las entradas de efectivo a todos los pagos y los depósitos que correspondan, ¿cierto? Si usted le paga en efectivo, usted lo que hizo que tal cliente, de alguna manera, se ajustó y pagó. Entonces usted al cliente le disminuye la deuda y hace la operación hoy día. Es más, hace la operación hoy día en efectivo, inmediatamente dice esto, hace un depósito y se lo pasa al auxiliar y le pasa la plata. Y esto queda guardado y no se va a realizar. Por eso va teniendo algunas diferencias entre cuando le llega el efectivo y cuando lo deposita. Los pagos y las entradas por medio de la transferencia electrónica, porque finalmente pueden ir al banco y hacer todas las transferencias, pueden ir todos los clientes a pagarle al banco. Cuando le hace una transferencia, uno diría, sí, pues transferencia, me llega la información. Sí, si es que, uno, el mail está correcto. Dos, si le quiso informar a lo mejor el mail, a lo mejor tampoco lo puso. Y tres, hay otros que van y de alguna manera te pagan directamente en el banco. Te pagan en efectivo con un cheque. Por lo tanto, usted no tiene idea de quién fue el que le pagó. Si tiene la suerte que todas sus facturas puedan ser de valores distintos, a lo mejor
es fácil de identificar, pero cuando tiene un producto estandarizado, que lo vende todo a 1000, entonces alguien le pagó 1000, la pregunta es quién le pagó. Entonces ahí tiene una dificultad, tiene que empezar a identificar, tratar de llegar al cheque, al documento, si le pagaron en efectivo, va a quedar siempre con la duda quién fue el que pagó, porque mientras no reclame la persona, en algún momento cuando venga y diga, oye, a su deuda no está saldada, recién va a decir que pagó. Si no le envió el comprobante o copia del comprobante, no lo va a poder. Veamos esto que acabamos de analizar en términos de la conciliación bancaria. Y lo vamos a ver desde el punto de vista financiero, que es la conciliación en sí, lo vamos a ver desde el punto de vista contable, del efecto que genera la contabilidad, lo vamos a ver desde el punto de vista de la renta líquida imponible, el efecto que le generan los contribuyentes del 14A, y lo vamos a ver desde el punto de vista de la base imponible con respecto al efecto que le genera a los contribuyentes del 14D número 3 y D número 8. Así lo vamos a ver. Vamos a ver ejercicios muy sencillos, pero que tengan contenido de elementos que pueda uno ver. Y digo sencillo en el sentido de que son pocas transacciones y los montos no están ni en millones ni en miles para que sea de fácil registro. Veamos un ejemplo acá. Lo leemos y a continuación lo abordamos. Se ve muy sencillo, vamos a ver después el impacto que tiene. Ejemplo 1. Cheques recibidos y no depositados aún, 9.000. Entonces uno cuando va leyendo estos elementos que tiene como datos, uno debe inmediatamente ir analizando a qué corresponde cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si me dice cheque recibido y no depositado aún, 9.000, en el fondo, de acuerdo a lo que yo vi anteriormente, y yo dije como resumen, acá, perdón, de estos elementos que están aquí, voy volviendo hacia atrás para mostrar, de estos elementos, para poder hacer un resumen, voy a identificar a cuál corresponde. Depósito en tránsito, cheque girado y no cobrado, cargo realizado por el banco, abono realizado por el banco, error de la empresa, error del banco. A eso me voy a remitir para poder hacer un correcto análisis y desarrollo del ejercicio y que sea más sencillo la forma de aparición. ¿Bien? Entonces uno empieza a analizar, pues dice cheque recibido y no depositado aún. Uno lo que podría decir aquí, lo que tiene es un depósito en tránsito, ¿cierto? Fueron y pagaron la empresa, me dejaron los cheques, pero yo no lo he podido ir a depositar. Tengo un cheque girado y no está cobrado en el banco, tal como lo indica, cheque girado y no cobrado. Tengo el saldo de la cartola el 31 de diciembre, aquí está el valor. Tengo la recepción de transferencias electrónicas de un cliente por 100, no contabilizada y no contabilizada porque el cliente realizó una transferencia, a lo mejor no he visto la transferencia, que está a lo mejor en un mail, por ahí me llegó copia. Segundo, a lo mejor no copió un mail, o se equivocó en el mail, o finalmente no puso mail. Y por lo tanto, no ha llegado y no está registrada, solo está en el banco. Tengo intereses ganados sobre saldo bancario no contabilizado. Imaginemos que tenemos cuentas importantes con saldo importante y que el banco tiene una política de pagar un interés, aunque sea mínimo, pero mantiene por los saldos que usted tiene ahí, para evitar que usted esté tomando instrumentos de manera inmediata como un tipo de depósito a plazo. El depósito a plazo está implícito a la cuenta corriente. Cargos por servicios bancarios no contabilizados. Un cargo le cobró justo la comisión de cierre del año, que no había cobrado antes y ahora se la cobra, por ejemplo. Usted no sabía cuándo la cobraba, la fecha que se cobraban, ahora porque le apareció la cartola se había enterado de eso. Y usted no lo tiene contabilizado, por lo tanto. Aparece el pago de COMPAC, pago automático de las cuentas, ante la cuenta corriente, de factura de agua, solo registrada en la cartola, registrada como, ¿cierto?, como un egreso. O sea, la cartola tiene ahí la fecha de pago. Usted se entera en la cartola porque pagó. Usted tiene esta factura porque usted le llegó, pero usted en su sistema, ¿qué es lo que hizo? Cuando registró la factura, ¿qué es lo que hace? En el registro de la factura, usted lo que logra hacer ahí es dejar registrado el gasto, o el consumo de agua, gasto general, gasto de servicios básicos, el plan de cuenta que usted tenga definido, la cuenta que usted tenga definida, la contabiliza contra la cuenta de proveedores, dejando registrada la obligación. Y lo único que está pendiente es el pago. Y el pago aquí recién se lo está informando la cartola, usted no tenía antecedentes de él. El saldo mayor de la cuenta banco, el 31 de diciembre, 21.000 pesos. Ahora el tema es que usted ya está en el año siguiente. Ahí es cuando usted está revisando esta información. Perfecto, vamos viendo. Respecto a la conciliación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer el formato que yo les dije, donde vamos a tener los saldos, partiendo del saldo de la cuenta banco o del registro banco, según el régimen que lleve,
y va a llegar al saldo de la cartola. 2, tiene distintos conceptos identificados: cheque girado y no cobrado, depósito en tránsito, los abonos realizados, los cargos realizados por el banco, errores del banco o de la empresa. Segundo, tiene que identificar los signos que le corresponden. ¿Qué signos tienen estos movimientos? Para efectos de conciliar. A eso nos referimos delante de manera teórica y dijimos, ok, si tengo un cheque girado y que no está cobrado y que yo ya lo rebajé para que me coincidan los saldos ya que la cartera no tiene, lo voy a tener que sumar. El depósito en tránsito me llegó, yo lo sumé, este no lo tiene sumado, por lo tanto, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a restar, tiene signo negativo. Los abonos que realiza el banco, signo positivo. Los cargos que realiza el banco, signo negativo. Los errores de la empresa pueden ser positivos o negativos dependiendo del tipo de error que exista aquí. Los montos los vamos a ir a buscar a continuación dentro del ejercicio que estábamos leyendo. Luego una columna que es importante, que si no lo hace, normalmente se le va, y que está para los contribuyentes del 14A o del número 3 con contabilidad completa, que deben indicar si tiene un ajuste contable, sí o no. Entonces usted tiene que ver si esto que está aquí le va a generar un ajuste contable, sí o no, para ver después si tiene que contabilizar el depósito en tránsito, esto y esto. Entonces voy a ir preguntando aquí y respondiendo yo mismo. ¿Los cheques girados no cobrados requerirán un ajuste contable? Y la respuesta es inmediatamente no. ¿Y por qué es no? Porque esto ya está registrado, ya está en la contabilidad. Si el problema aquí es que no ha sido cobrado nomás. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, no requiere ajuste contable. Entonces aquí es no. En depósito en tránsito, la respuesta sería tampoco que no. ¿Por qué? Porque yo ya lo tengo contabilizado. Cuando me pagaron, yo contabilicé, regularicé todo. Si el problema es que este no está depositado y no aparece en la cartera bancaria. Por lo tanto, no requiere ajuste contable. El abono que realizó el banco, lo realizó solo el banco. Por lo tanto, yo lo tengo que ajustar porque yo no tengo registrado eso. Por lo tanto, sí requiere un ajuste el abono realizado por el banco. El cargo realizado por el banco también, porque es un ajuste que tiene solo el banco identificado, no lo tengo yo. Luego, en errores del banco de la empresa, aquí la respuesta es sí y no. ¿Y sí cuándo? Si el error es del banco, por ejemplo, la respuesta es yo no requiero ajuste contable. ¿Y por qué no requiero ajuste contable? Porque el problema es el banco. El banco, cuando solucione el problema, lo va a ajustar. Y no es un problema que afecte mi contabilidad porque en ese momento va a quedar ajustado. Yo a través de la conciliación la voy a explicar, pero a través de los movimientos, el banco es quien va a ajustar eso. Yo no contablemente, por lo tanto no. Pero cuando el error es de la empresa se equivocó, puso de más o puso de menos, sí tiene que hacer un ajuste. Por lo tanto, aquí la respuesta es sí. Entonces, si uno quiere ver esto en términos de la respuesta, y del ejercicio, uno tendría que decir, aquí están los signos de los que hablamos delante. También aquí están las condiciones de ajustar o no ajustar. Recuerden que a mí me sirve estos elementos que están con la S porque son aquellos de los cuales yo, siendo contribuyente del 14A o 14D número 3 con contabilidad completa, voy a tener que proceder a contabilizar. Y eso no significa que los que tengan base imponible se excluyen de algo aquí. No, lo vamos a ver a continuación, que ellos van a tener que ver el efecto que tienen sobre la base imponible y cuáles son. Pueden ser los mismos como no pueden ser los mismos. Vamos a verlo a continuación. Primero, indicando que aquí tengo un monto por los cheques girados, 2.000, el cheque está identificado, el depósito en tránsito, ¿cierto? Los cheques que llegaron y no deposité, aquí está el ajuste de 9.000, signo negativo, los abonos realizados por el banco son 130, porque hay que recordar que en el ajuste, aquí yo tengo esta transferencia y tengo este interés ganado, son 100 más 30, ahí están los 130, ahí salen los 130, 100 más 30. Tengo cargos realizados por 60, que ha efectuado el banco, aquí están los cargos por 60, 20 más 40 son los 60 que tengo registrados. O sea, tengo dos transacciones ahí. Tengo que tener correctamente identificado la cantidad de transacciones que están ahí para poder después ejecutar correctamente la contabilización. Errores no hay, cero. Perfecto. Y si yo me fijo del saldo que parte de la cuenta banco a la cuenta que tiene la cartola, que son los que me entrega el enunciado, de 21.000 llega a los 14.070, es correcto con los cálculos que hemos determinado. Entonces, esto significa, uno, que los saldos son correctos, y dos, que está conciliado. Entonces, usted puede explicar
que la diferencia que existe entre su saldo de la cuenta banco de 21.000 con respecto al saldo que está en la cartola son iguales, pero son iguales por todos estos movimientos que están aquí. Esa es la explicación financiera. Entonces, alguien que se fija en esto sabrá de manera inmediata que con los fondos que puede contar no es con el saldo que le va a aparecer en la cuenta banco del 31 de diciembre, imaginando que usted utiliza su sistema adecuadamente y como los mantiene al día, usted aprieta el botón el 1 de enero y le aparece el saldo de la cuenta banco y a usted le va a aparecer 21.000 y 21.000 no es lo que tiene disponible, usted tiene 14.070. Por eso es importante el tema, ¿cierto?, relacionado con tener una conciliación bancaria. Porque usted puede decir, ok, pero estos 14.070, ¿a qué se deben? Entonces luego usted empieza a desglosar internamente para saber, pero aquí es un depósito, esto lo hago de manera inmediata, por lo tanto el primer día está listo. Este puede que aún se postergue un poco más, o inclusive los puedo llamar para que no cobren los cheques y todavía los mantengan. Estos están cobrados, estos están ya depositados y estos ya están cobrados. Por lo tanto, de alguna manera, yo aquí puedo tomar decisiones. Y las decisiones aquí las toma o el gerente de la empresa o alguien que esté relacionado con el tema. ¿Qué ocurre respecto a estos movimientos que señalamos? Son los distintos movimientos que están aquí desglosados, aquí uno a uno, no el de la cartola, con la RLI para ver si tienen impacto y respecto a la base imponible para ver si tienen impacto. Bueno, uno diría, bueno, si tengo un cheque recibido y no depositado aún, la pregunta sería si tengo impacto en la RLI. Y la verdad que la RLI no va a tener impacto porque es un tema exclusivamente de flujo. Ahí no lo va a tener. En cambio, la base imponible sí pudiera tenerlo porque usted se tendría que preguntar, y todavía no hemos resuelto la duda, de si ese cheque que le aparece ahí, ese cheque que le aparece ahí a usted como recibido y aún no depositado, ¿cierto?, tiene algún efecto sobre los flujos que usted va a tener que determinar en la base imponible. O sea, usted le pagaron con cheque y la pregunta es si ese pago del cliente va dentro de la base imponible que tiene que determinarse a alguien que le pagó, supongamos este 2019, o postergarlo para el 2020 porque usted recién lo va a ir a depositar el 3, el 4, 5 de enero. Entonces esa es la pregunta que se tiene que hacer. Entonces, ¿sí le sirve este dato para efectos de la determinación de la base imponible? Y luego lo vamos a explicar por qué. Cheque girado y no cobrado, la misma situación. Respecto al artículo 14, de ahí, el efecto que tiene da lo mismo porque ya está contabilizado, por lo tanto no va a tener ningún efecto en la RLI. Pero en la base imponible sí va a tener un efecto. Al menos en el sentido de preguntarse, ok, yo giré un cheque hoy día. Una cosa es que lo haya girado y los contabilicé y los tengo todavía en la mano. Y otra cosa es que yo los tengo, los giré, los entrego y la persona a quien se lo entrego de empresa no los cobra. Entonces, en ese caso, la pregunta sería, ¿están girados al 28? Los giré el 28 de diciembre, era inocente. No lo cobró ni el 29, ni el 30, ni el 31 no fue a depositar, el 31 porque está cerrado. Por lo tanto, ya pasó el año. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será gasto o egreso desde el punto de vista de la determinación de la base imponible? Entonces, sí es un elemento que me sirve para determinar esto, porque tengo que tener claro si eso es o no es. El saldo de la cartola, bueno, siempre es importante el saldo de la cartola para todos. ¿Y por qué es importante para todos? Porque en el fondo el saldo de la cartola con respecto al saldo mayor de banco me indica si tengo diferencia y si tengo que conciliar. Entonces, por eso sí es importante como información. La recepción de transferencia electrónica al cliente, bueno, para avanzar un poco más rápido respecto a esto, aquí está la respuesta en el fondo de lo que uno tiene que preocuparse y de si le sirve o no. Todos estos elementos que nosotros vimos acá le sirven todos para la base imponible porque todos van a tener una incidencia sobre el flujo, excepto estos dos que están aquí con blanco para la cartola y para el saldo mayor, porque son aquellos que me permiten comparar saldo, por eso me sirven. Pero los que están en amarillo es porque definitivamente pueden tener un impacto sobre la determinación de la base imponible. En cambio, para efectos de la RLI, solamente van a tener impacto estos que están aquí, que están relacionados con transferencias, intereses o abonos que se realizaron en el banco o cargos que se realizaron directamente en el banco. Excepto este, que es un pago de un PAC. ¿Y por qué no?
Porque recuerde que a usted cuando le llegó la factura, lo mencioné anteriormente, usted registró el gasto contra el proveedor. Entonces usted lo único que tiene pendiente de pago es el proveedor. Entonces aquí cuando le dicen que paga, usted lo único que hace es rebajar el proveedor. Entonces no tiene ningún efecto en la RLI. En cambio, la base imponible sí va a tener un efecto porque ahí recién va a tener el flujo y por lo tanto recién va a poder reconocer como gasto o como ingreso en la determinación de la base imponible. En la contabilización, vamos viendo. Recuerden acá que nosotros identificamos qué elementos debíamos contabilizar. Lo identificamos acá. Y dijimos lo siguiente. Y eso tampoco es letra. Yo no entiendo. Dijimos que los abonos y los cargos sí se tenían que hacer ajustes, los que nosotros identificamos. Estos que están acá arriba no requieren ajuste. Perfecto. Avanzamos entonces y llegamos a esto para determinar el ajuste. El ajuste que le va a corresponder a quién, aquel que está obligado a llevar contabilidad completa. Entonces, ¿qué va a registrar acá? Va a registrar lo siguiente. Va a ir viendo. Dijimos que los cheques recibidos y no depositados, como los cheques girados y no cobrados, no tenían efecto en la contabilidad porque estos ya estaban contabilizados. Los saldos de la cartola tampoco, por lo tanto los podemos excluir. ¿Okay? Podemos excluir esos elementos y nos vamos a centrar exclusivamente en estos elementos que están aquí. Perdón, aquí voy a tratar de tomarlos. Ahí está. Esos elementos van a ser aquellos que me van a interesar a mí para efectos de su registro contable. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Bueno, el 31 de diciembre voy a tener que dejar registrado porque estos son elementos que están en la cartola del 31 de diciembre. Tengo la transferencia electrónica de un cliente no contabilizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Voy a tener que hacer un ajuste. ¿En el sentido de qué? De que tengo un abono, esto lo identifiqué como un abono, o sea, un aumento de la cuenta banco, producto de que un cliente me pagó directamente, hizo la transferencia y no me envió copia o no me copió en un mail. Perfecto, entonces yo qué voy a registrar aquí, la cuenta banco aumentando y la disminución de la cuenta cliente. ¿Okay? Este activo que desaparece porque se extingue la obligación que tenía ese cliente. En la medida que yo lo pueda identificar, sé quién es, etc. ¿Ok? Ahí está la primera contabilización y se requiere hacer ese ajuste porque lo identificamos anteriormente. El segundo ajuste dice intereses ganados sobre un saldo bancario, ¿cierto? Por saldo bancario que no está contabilizado, por 30. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a reconocer lo que eso significa. Como es un abono también, porque está incrementando la cuenta corriente por los intereses que gané, la contabilización va a ser un incremento en la cuenta banco y su contrapartida va a ser los intereses ganados. Ahí está. Luego vamos a ver el efecto del RLI y en la base imponible. Estamos viendo el efecto de la contabilidad para los 14A y 14D número 3 con contabilidad completa. Ahí están los intereses ganados. Tercero, los cargos por servicios bancarios no contabilizados. O sea, tengo un gasto bancario que voy a reconocer de una disminución de la cuenta banco, porque es un cargo, el banco me cobró, disminuyó el saldo que tenía en la cuenta corriente. ¿Por cuánto? 20. Por eso la cuenta banco disminuye y va anotado aquí al debe el gasto por el concepto del gasto bancario. Perfecto. Y por último, que es lo que tengo, el pago del PAC. Y ya habíamos dicho que en el pago del PAC, yo lo único que me quedaba como empresa era contabilizar el pago del proveedor, porque el gasto ya lo tengo registrado. ¿Y lo tengo registrado cuándo? Cuando me llegó la factura. Entonces el resultado ya está como efecto, para quien tiene contabilidad completa, no para quien determinaba imponible. ¿Y contabilizo por cuánto? Por 40. Y 40 disminuyó en el banco y reconozco la disminución de la cuenta proveedor como una cuenta pasiva, disminuye el ingreso. Ahí está todos los efectos que se producen en la contabilidad para aquellos que tienen contabilidad completa, haya sido hoy día o haya sido antes, o a lo mismo que hayan tenido contabilidad, por estos efectos que surgen a través de una conciliación bancaria. Luego, veamos cuál es el efecto que tiene eso sobre la RLI y que también tiene sobre la base imponible. Entonces vamos a tomar como referencia una RLI antes de estos ajustes y lo mismo una base imponible antes de estos ajustes. No necesariamente deben coincidir los montos, porque recuerden que tienen criterios distintos, por lo tanto, podemos ocupar aquí datos distintos.
Veamos lo primero. Vamos a traer para acá y copiar lo que contabilizamos, porque de ahí vamos a obtener información y vamos a determinar el efecto de la RLI. Supongamos que justo usted antes de estos ajustes usted tenía la RLI 5000. Ese será su monto de la RLI. Insisto, esto pueden ser millones, miles, da lo mismo. Se pusieron números chiquititos para poder optimizar la pantalla. ¿Qué ajustes de los que tiene aquí van a ir a la RLI? Todos aquellos que tienen un impacto en resultado. Entonces, tengo que ver cuáles son los que tienen un impacto en resultado. Entonces, los voy a marcar aquí en las contabilizaciones. Y los que tienen un efecto en resultado son los siguientes. El interés ganado que está aquí. Este es uno. No lo puedo tomar. Okay. Y el gasto bancario. A ver si me los marca. Ahí me los marco. ¿Okay? Son esos dos los que van a tener un efecto sobre la rentabilidad imponible. ¿Por qué? Porque en mi contabilidad están afectando el resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer como ajuste? Voy a incluir los intereses ganados, más 30, y voy a deducir los gastos bancarios, menos 20. Finalmente, ¿qué voy a terminar? Con una RLI distinta a la que tenía originalmente antes de hacer estos ajustes. ¿Producto de qué? Que no lo había hecho. Y esto es pensando que usted está haciendo la RLI de manera inmediata, que su sistema lo arrojan de manera inmediata. Que piensen eso. Lo más probable es que usted esto lo está haciendo el 30 de abril, por lo tanto está hablando a lo mejor sobre hechos consumados. O está haciendo estos ajustes, no sé, entre febrero y marzo. Por lo tanto, ahí es donde va a tener que hacer igual estos ajustes la determinación de la RLI. Bien, ahí está la RLI. Pero ¿qué ocurre con la base imponible? La base imponible tiene elementos distintos que se ajustan, producto de los movimientos que están aquí, que surgen de la conciliación. Yo los puedo ver a través de qué? De la contabilidad, si llevo contabilidad voluntaria, pero recuerde que si lleva contabilidad voluntaria es una contabilidad completa, o sea, en el sentido de que es un balance determinado bajo norma correspondiente. No la simplificada, porque si no tampoco va a poder identificar las diferencias. Y si no, mediante el mecanismo de control que yo esté llevando. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora en la base imponible? Aquí cambié la base imponible para acá, aparece aquí. La RLI la corrí para el lado porque ya la vi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar, ¿cierto?, la nueva base imponible partiendo de una base que tenía una RLI anterior de 3000, y esto única y exclusivamente es distinta a esta base porque recuerden que la base imponible no es la misma forma de medición de una RLI. Eso es todo, y no por eso no consideré 5000 para el mismo ejercicio, sino que si esta fuera una empresa 14 de 3 o de 8, tendría una base distinta, nomás, con respecto a si tuviera contabilidad completa, si fuera, si fuera bajo el régimen del 14A, de letra A, la forma de determinación de la RLI tendría un valor distinto. Entonces, ¿qué voy a ajustar aquí? ¿Cómo voy a saber qué cosas me van a afectar? Bueno, el flujo. El flujo. ¿Y qué flujo? Por ejemplo, respecto al cliente, en algún momento yo reconocí el ingreso. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces la pregunta ahora es si esto va a tener algún ajuste o no. Hoy día que hago esto, perdón, esto que está aquí. Déjenme ajustarlo aquí. Una cosita, 140. Aquí está. 1, 2. Aquí está, aquí está. Ya, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí me faltó algo, lo vamos a ajustar al tiro, de manera inmediata. Insertar una. ¿Qué voy a tener? Pues tengo la base imponible antes de ajustes. Vamos a mostrar primero los que identificamos. Tengo los intereses ganados. Como los intereses, recién aquí tengo el flujo, la salida del movimiento de banco. Recién voy a poder reconocer aquí el movimiento de banco en el sentido de los intereses que gané. Recién voy a poder reconocer este flujo en la base imponible, estos 30. El gasto bancario, como recién tengo el movimiento de flujos de banco, aquí voy a poder reconocer los 20. Hasta ahí es similar a la RLI. Respecto al proveedor que voy a tener que el proveedor tengo que aquí recién yo pagué los 40, por lo tanto el flujo recién lo voy a poder registrar aquí de los 40, voy a poder reconocer los 40 como diferencia. Voy a tener adicionalmente, recuerden que este
en su momento yo lo tenía reconocido como gasto, pero no lo podía reconocer como una disminución de la base imponible mientras no existiera el flujo. Y el flujo existe aquí, en el pago del PAC. Ahí están los 40. ¿Cuál me faltó? El primero, que vamos a notar aquí, que es el pago de clientes. ¿Y qué es el pago de clientes? ¿Cierto? Esto en algún momento yo reconocí el ingreso. Si yo llevaba contabilidad bajo un régimen 14 del número 3, yo reconocí el ingreso porque vendí, pero lo vendí al crédito. Por lo tanto, no tengo el flujo aún. Mira mi foto hermoso. Y por lo tanto, no lo puedo, ¿cierto?, reconocer hasta que está el flujo generado. ¿Cuándo se genera el flujo? Aquí, el 31 de diciembre, en la cartola bancaria. ¿Cómo me queda el saldo? Sumo, tengo 3.130, los 3.000 menos 100 menos 30, menos los 60, y eso me da 3.000, se me movió otra vez, 3.070. 3.070. Ahí está el monto que voy a tener dentro de la base imponible para este ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con una simple conciliación bancaria, ¿cuáles son los efectos que tuve? Y lo voy a poder ver aquí como resumen. Primero, tuve que realizar una conciliación bancaria, identificando los elementos para que esto fuera un análisis adecuado, financiero, y quien tenga que tomar decisiones lo vea correctamente. Segundo, identificar aquello que requiere ajuste. Tercero, realizar las contabilizaciones para aquellos que llevan contabilidad, al menos los del 14A y del 14D3 con contabilidad completa. Tercero, de aquí hay uno. Un segundo. Vamos a tomar. Un segundo. Voy a copiar aquí este que modificamos acá, para que esto quede después en la presentación, correctamente identificado. Acá lo vamos a poner, lo vamos a acarrear y lo vamos a dejar. Ahí está, perfecto. Ese es el correcto. Ahí está. Perfecto. Ahí está la RLI que vimos nosotros para aquel contribuyente que está en el 14A y la base imponible para los contribuyentes del 14D número 3 y D número 8 con su resultado. Entonces, tenemos estas situaciones de ese simple ejercicio de conciliación bancaria. Por lo tanto, el efecto es significativo desde el punto de vista de los que llevan contabilidad, más significativo, pero tampoco no menos significativo respecto al que determina la base imponible, porque si ustedes se dan cuenta, los ajustes que tiene que hacer son inclusive aún mayores que los ajustes que debe hacer desde el punto de vista de la RLI. Esto es lo que origina una conciliación bancaria. Por eso era importante verlo, por eso es importante que ustedes lo consigan. Yo sé que lo saben hacer, sé que es muy sencillo, pero para que lo tengan presente aquellas personas que por lo menos lo podían desconocer o tenían alguna aprensión respecto a esto. Bien, avancemos.